Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y hemos estado platicando acerca de Jesús. Y vimos la semana pasada la segunda parte del pasaje cuando Jesús es tentado. Y vemos que el diablo dice, le tentó en 3 ocasiones. Y entonces en esas 3 ocasiones también Jesús pudo responder de una manera muy especial. ¿De qué manera Jesús respondió al diablo cuando el diablo le estuvo atacando? ¿De qué manera respondió? Tú puedes leerlo ahí. ¿Cómo respondió Jesús al diablo? Le dijo, escrito está. Es por eso que es sumamente importante un momento como este, mi hermano. Es sumamente importante un momento en el cual podamos hablar de la palabra de Dios. Porque sabes, el mundo a nuestro alrededor está lleno de tantas cosas. Está lleno de hipocresía, está lleno de mentira. Y nosotros mismos en muchas ocasiones caemos en esa mentira y caemos en esa hipocresía y caemos también en dificultades y en frustraciones y en fracaso. Pero sabes, Dios quiere un final diferente para las personas. Dios no quiere que la gente muera así como mucha gente el día de hoy está muriendo. Muchos jóvenes muriendo en drogas, muchos jóvenes muriendo en alcoholismo, muchos jóvenes muriendo asesinados. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que la gente escuche de su palabra. Lo que Dios quiere es que la gente conozca a Jesús, el Salvador de este mundo. Y entonces, en el mundo, dice el mismo Cristo, dice, tendréis aflicciones, pero no te preocupes, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Pero para poder vencer al mundo tenemos que estar en la palabra y tenemos que estar en su presencia. Amén. Tenemos que buscarlo a Él, tenemos que buscar su corazón, buscar su voluntad y buscar el propósito que Él tiene solamente para nosotros. Mira, pone una división allí en Lucas y vamos al Salmo 91. Salmo 91, y tal vez ya te lo sabes o lo has escuchado. Salmo 91, pon una división allí a Lucas, Salmo 91. Y fíjate cómo dice Salmo 91. Es un salmo muy famoso, muy bonito. Salmo 91. ¿Lo encontraste? Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con esta enfermedad? ¿No es una epidemia, una peste? Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás, ¿qué dice ahí? Seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No te temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjate lo que dice Dios en su palabra. Dice, escudo y adarga es tu verdad. Una adarga es un arma en contra de los enemigos. Escudo. La palabra de Dios, la verdad, es escudo a nuestras vidas. La palabra de Dios es lo único que tenemos, mi hermano, en contra del enemigo. Y entonces Jesús nos enseñó ese principio. Satanás lo atacó, Satanás lo tentó, y Jesús, Él pudo haber mandado ángeles, Él pudo haber mandado una legión de ángeles poderosos, pero no lo hizo así. Lo que hizo Jesús fue decir, escrito está. Eso fue todo lo que dijo. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. No solamente de pan vive el hombre. Escrito está. Y entonces Jesús le habla a Satanás mismo. Y vimos también la semana pasada que Satanás se sabe la Biblia también. Y se la sabe muy bien, mejor que tú y que yo.
Pero al final de cuentas, aún en contra de esto, aún en contra de las artimañas de Satanás, tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Es súper importante, es sumamente importante que la palabra de Dios esté en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestras mentes. ¿Qué dice este versículo que está aquí? ¿Me lo pueden leer? ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, venid a mí, todos los que están cansados, trabajados, dice Jesús, yo los haré descansar. Eso es parte de la palabra, es un versículo de tantos versículos que podemos aprender y que podemos guardar en nuestro corazón. ¿Sabes? Cuando no exista ninguna otra esperanza y cuando tal vez en algún momento las cosas estén peores, lo único que tendremos en nuestro corazón y en nuestras vidas será la palabra de Dios. Es lo único que vamos a tener. Por ejemplo, el país de China. El país de China, ¿sabes tú que en el país de China es ilegal tener una Biblia? Y en el país de China es prácticamente, hay países que son prácticamente un tráfico, como las drogas, como la marihuana, como la cocaína. Es un delito tener una Biblia y se castiga con cárcel, igual que cocaína, igual que drogas. Hay muchos hombres en países en Asia que arriesgan sus vidas para traficar Biblias, no droga, para traficar Biblias, para llevar, así se llama, esa es la palabra, traficar, para llevar Biblias a las personas. Hay un testimonio de una iglesia en China. En China, si nos ven así reunidos como aquí, no hombre, llegan y nos levantan y nos llevan a la policía, si no es que nos matan. Eso es algo que está pasando hoy. No pasó hace mucho tiempo, es algo que hoy está pasando en el mundo. Y sabes, también ellos se reúnen porque saben de la urgencia y de la necesidad de tener la palabra de Dios en el corazón. No solamente de pan vive el hombre, para ellos es una urgencia, para ellos es un deleite, para ellos es comida a su espíritu. Y el día de hoy a mucha gente aquí, por ejemplo, en México, le tenemos que rogar para que vayan a la iglesia, cuando allá de eso es lo que ellos piden. Porque la palabra es lo que ellos han entendido que es su alimento. Y entonces ellos no pueden tener una Biblia. ¿Y sabes cómo le hacen? Entonces agarran una Biblia si algún día les llega. Y entonces a ti te toca memorizar 5 versículos, a ti te toca memorizar los siguientes 5 y los vamos a memorizar todos y así. Y entonces, por ejemplo, tienen la carta de Juan. A ver, hermano, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3? Y ya, ¿quién lo tiene? Yo me lo sé de memoria, ya lo dice, ¿no? Juan dice esto y esto y esto y aquello. Porque no pueden tener una Biblia. Hay por ejemplo, países en África donde también es bien difícil tener una Biblia. Y entonces hay por ejemplo, videos en donde llegan cajas de Biblias, así como la que tienes en tu mano. Llegan cajas y entonces le dan una Biblia a aquellas personas que están yendo a aquellas iglesias así, en medio de la selva. Y entonces le dan una Biblia y ¿sabes cómo le hacen esas personas con su Biblia? La abrazan y se van llorando. Porque eso es lo que siempre quisieron. Ese fue el regalo más grande para ellos. Y te puedo mostrar los videos. Es algo que está pasando hoy. Porque la gente, muchísima gente que entiende que la palabra de Dios es lo mejor, es verdad. Y que la palabra de Dios, como dice Salmo 91, es adarga y escudo en contra de los enemigos. Pero hay una particularidad muy importante. Dice, Él es mi escudo, Él es mi fuerza, pero solamente si estamos en su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío. No podemos buscar a Dios o buscar que Dios nos bendiga si nosotros estamos fuera de la cobertura de Dios. No podemos esperar que Dios nos use si nosotros estamos fuera del círculo de cobertura de Dios. No podemos esperar que Dios nos proteja
o reclamarle a Dios por qué no nos ha protegido si nosotros ya nos salimos de la presencia de Dios. No podemos reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué me enfermé de coronavirus? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué yo? ¿Por qué? No podemos decirle eso si nosotros hemos decidido no estar con Él y en Él. Es bien importante. Solamente, dice Jesús, escrito está. Es lo único que tenemos. Conozco a un hombre que lo secuestraron una vez, hace ya algunos años. Y este hombre le pusieron una pistola en su cabeza. Prácticamente lo iban a matar. Y entonces le dijeron, los hombres, le dijeron: di tus últimas palabras, porque aquí vas a quedar. Y te lo puedo presentar a ese hombre. Di tus últimas palabras. Y él dijo: yo no sé qué decir. Solamente tengo algo en mi corazón por decir. Algo que aprendí de la Biblia. Apenas empezaba a conocer a Dios, empezaba a ser cristiano, y dijo: lo único que yo sé es que dice Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo único que sé, no puedo decir más. Cerró los ojos y esperó. Y lo único que escuchó fue la camioneta que arrancó de las personas que lo secuestraron. ¿Por qué es tan importante la palabra? ¿Y por qué en realidad es escudo y adarga, espada para nuestras vidas? Porque en ella encontramos todo lo que tú y yo necesitamos. De verdad, pareciera ser que es imposible encontrar toda la solución en un libro que tienes en tus manos. Sin embargo, así es. Encontramos la solución a los problemas, encontramos la solución a un desierto. Y Jesús le dijo a Satanás: escrito está, en la palabra, escudo y adarga es tu verdad, Señor. Versículo 14, Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Por qué te digo esto? Por los siguientes dos versículos. Fíjate cómo dice Lucas 4:14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Galilea es una región allá en Israel. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama, la fama de Jesús, por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba Jesús en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Enseñaba y era glorificado por todos. Vamos a ver de qué hablan estos dos versículos. Mira, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Dónde estaba Jesús? Chécale ahí en tus versículos. ¿En dónde estaba Jesús? Jesús estaba ¿en dónde dice ahí? En un desierto. El Espíritu Santo lo había llevado a un desierto, y del desierto volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, una región allí, y empezó a predicar. Y entonces la fama de Jesús empezó a extenderse por toda la tierra, por todos lados. Y hablaban y decían: oye, ¿ya conoces a Jesús? Oye, ¿ya sabes que vino un hombre que se llama Jesús y fue al río Jordán y se bautizó? Juan el Bautista lo bautizó. ¿Has escuchado acerca de él? Mira, sana enfermos. Mira, ese Jesús, el cual a lo mejor a mí se me hace que Él es el Mesías. A mí se me hace que Él nos puede ayudar. ¿Has escuchado hablar acerca de Jesús? Oiga, comadre, ¿usted ha escuchado hablar acerca de Jesús? No, comadre, ¿qué pasó? Jesús le dio la vida a una persona que estaba muerta. ¿Ha escuchado usted hablar de Jesús? No, yo no he escuchado. Jesús sacó un demonio de una persona cuando esa persona rompía las cadenas que le ponían. Y entonces la fama de Jesús se extendió por todas partes. Oiga, ¿usted ha escuchado hablar acerca de Jesús? No, ¿por qué? ¿Qué hizo ese hombre? ¿O qué? Un hombre estaba ciego y entonces Él le dio la vista, le puso lodo en sus ojos y entonces recibió la vista. No, hombre, no te creo. A ver, preséntamelo, déjame te lo traigo. Bartimeo, ven, Bartimeo. ¿Quién te dio la vista, Bartimeo? Un hombre llamado Jesús, y Él es el Hijo de Dios. Ya ves, compadre. Y su fama se empezó a extender por todos lados. Pero así como la fama de Jesús se extendió por todos lados, así también muchos empezaron a dudar de Él. ¿A poco es este el Hijo de Dios? ¿A poco es este el Mesías?
El hijo del carpintero, pues yo lo conocía. Yo sabía yo crecí con él, vivíamos en la otra casa, yo jugaba fútbol con él. Él es el hijo del carpintero, él es el hijo de Dios, él es el Mesías. No te creo. Mucha gente creyó y mucha gente no creyó. Pero esa es la decisión de cada quien. ¿Es tu decisión creer o es tu decisión no creer? ¿Es tu decisión creer lo que dice la palabra de Dios o es tu decisión dejar que pase? Mejor creer las noticias, mejor creerle a los horóscopos, mejor creerle al compadre, a la comadre o al tío. Es tu decisión creer en lo que tú quieres creer. Pero hoy te digo que creer en Cristo es lo mejor que me ha pasado. Creer en Él, confiar en Él es lo mejor, la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Y necesitamos buscarlo constantemente a Él. La fama de Jesús se difundió por toda la tierra alrededor. Y déjame decirte algo, en las iglesias como esta, en las iglesias cristianas, se tiene que difundir la fama de Jesús. La gente de Bajío de Bonillas, a mí no me importa si dicen, ay, hay un pastor, ¿no? Allí en la esquina de Benito Juárez y Hidalgo, enfrente de la caseta hay un pastor. No me importa eso. No nos importa que la gente pase por aquí y diga, si una iglesia está por allí. Nos importa que la gente escuche cuando esté pasando todos los coches y las motos y el urbano y el camión y la gente de a pie, que escuche que Jesús es poderoso y que Jesús es real. La gente necesita eso en sus vidas. No necesita de nosotros. ¿Y sabes cómo es que tú y yo podemos hacer a Jesús famoso? ¿Alguna vez has estado enfermo? Yo lo sé, has estado enfermo en alguna ocasión. ¿Y qué decimos cuando sanamos de esa enfermedad? Por ejemplo, gracias al doctor, porque el doctor encontró qué medicina darme. Gracias a la medicina. Gracias porque caí en el hospital. ¿Sabes? ¡Qué bueno! Pero ¿a quién debemos de darle la gloria? A Jesús, a Dios. Cuando un doctor es muy bueno, ¿a poco no crece su fama? Y entonces de repente ese doctor es muy bueno. Y entonces, ay, comadre, ¿qué cree? Es que ando bien mala y no me siento bien mal. Y ya fui con este doctor y fui con aquella otra doctora y mire, me siento bien mal. No, hombre, mire, yo conozco a alguien que es bien bueno. Yo estaba bien mal. Y conozco a alguien que es bien bueno. Mire, yo mismo lo voy a llevar. Yo mismo le voy a sacar cita. Le voy a sacar una ficha. Porque tiene, mire, así de gente. Porque es bien bueno ese doctor. O por ejemplo, un remedio, ¿no? Ay, es que me duele harto la panza. Ay, es que mire que traigo, que no sé qué. Mire, yo conozco un remedio bien bueno. Mira, ahorita va a la tienda y se compra unos polvitos de estomaquil y le echa poquito aceite y mire, y se para de cabeza y entonces ya se le va a quitar. Porque a mí me funcionó, porque yo lo hice, yo me lo tomé. Y si no le sirve, entonces le exprime un limón y se toma una coca y va a ver que sí le va a servir para el empacho. Y entonces un remedio que nos funcionó, le andamos diciendo a toda la gente, no, mira, tómate esto, no, mira, tómate aquello. De repente un día te da el coronavirus, no, mire, tómese esto, y tómese esta hierbita, y tómese esta otra, y le voy a traer una hierbita de allá del cerro, y le voy a traer unos quelites para que se los tome y se los haga un té, y va a ver que usted va a sanar, va a estar bien. Para andar diciendo de remedios somos bien buenos, para andar hablando de doctores somos bien buenos. Pero ¿qué tan buenos somos para hablar de Jesús y que su fama sea conocida? Tal vez sanaste, tal vez pasó algo bueno en tu vida, pero reconoce que si Dios no hubiera podido tener los medios, hubiera puesto los medios para tu vida, igual y no sanas. Si Dios no hubiera puesto la sabiduría en ese doctor, entonces a lo mejor tú ni sanas. Si Dios no te hubiera dado para comprar las medicinas, entonces te mueres. ¿Quién es el que cuida nuestras vidas, el que sostiene nuestro corazón, si no es Jesús? Y entonces la siguiente vez que te digan, oye, te pasó esto, oye, te pasó aquello, sí, mira, casi me muero, casi esto,
gracias a Dios. Y si Dios me sanó a mí y me libró a mí, también te puede sanar a ti y te puede librar a ti. Y así es como se hizo famoso Jesús. En los tiempos de Jesús no había televisión, no había internet, no había teléfono, no había nada de eso para hacer famoso a alguien. ¿Sabes cómo se hizo famoso Jesús? De boca en boca. Y mire, esto pasó, y mire, aquello pasó. Venga usted, venga, déjeme le platico. Y lo hicieron famoso a Jesús de esta manera. Jesús es famoso, o puede ser famoso, podemos hacerlo famoso con nuestras bocas. Qué bueno que hoy existen muchas otras cosas que podemos buscar y prenderle la tele, el internet para buscar alguien que habla acerca de Jesús. Pero lo mejor para hablar de Jesús es nuestras propias vidas. Lo que ha hecho en mí, lo que hizo en ti. Y cuéntales a las gentes, y cuéntales a las personas. Y cuéntale a ese matrimonio que se está separando quién es Jesús. Y cuéntale a los muchachos cuando andan allí con la mona y con las drogas. Cuéntale, dile, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar a salir de allí. Cuando encuentres a una mujer que está sola, dile, Dios te puede ayudar, confía en Él. Haz famoso a Jesús. Versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Por qué habría crecido la fama de Jesús? Por todo lo que hacía, pero también aparte de los milagros que Jesús hacía, de las señales que Jesús hacía. Alguien pudo haber dicho, yo lo vi caminar sobre el agua. Alguien pudo haber dicho eso. O yo estaba allí en el monte, como ese cerro que está allá. Yo estaba allí y Él estaba hasta arriba y nos dio de comer a todos. Levantó un pan y un pez, una canasta, y nos dio de comer a todos. Éramos como 5,000. Yo estaba allí y comí hasta que ya no me cupo más. Yo lo vi. Él es Jesús. Y cuando iba pasando por las calles, Él es Jesús. Y la gente le gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque lo habían hecho famoso. Jesús, Hijo de Dios, ven. Necesito que me sanes. Porque lo habían hecho famoso. No le gritaban a Pedro. Pedro era un bipolar. Un día estaba bien y el otro día estaba mal. Al ratito estaba mal. Pablo todavía no estaba. Felipe y todos ellos apenas estaban aprendiendo. No le gritaban a Pedro, o a Andrés o a Juan, Pedro, ayúdame. No, le gritaban a Jesús, Hijo de Dios, ayúdame. Vamos a ver más adelante que había gente que se esperaba hasta días para ver que Jesús pasara por allí donde ellos vivían, porque lo habían hecho famoso. Pero no solamente por milagros, sino por enseñar. Esto es lo importante. Por enseñar. ¿Sabes, mi hermano? Satanás también puede hacer milagros. Déjame decirte que Satanás también puede sanar. Escucha eso. Satanás también puede sanar. Y puede sanarte para desviarte de alabar y de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Te puede desviar. Tiene el poder. Satanás tiene el poder de sanar también. Pero Satanás no enseña del conocimiento de Dios. Más bien Satanás te cierra la Biblia y te da flojera y te da sueño para que no leas. Y te dice, no vayas a la iglesia. No, mira, va a ser lo mismo. Ese pastor pelón, es lo mismo de siempre. ¿Para qué vas? Mejor préndele a la tele y vamos a ponernos a ver el partido de la América con las Chivas. Está más emocionante. Muchas veces hemos cambiado la enseñanza de Dios por cosas así. Y enseñaba en las sinagogas. Algo de lo que Jesús nos dejó es la enseñanza. Algo de lo que Jesús nos dejó es hablar de Él, pero también aprender de Él. Y mira, quiero que vayas a Mateo. Mateo, por favor. Libro de Mateo, unos libros anteriores a ese. Mateo, ve al libro de Mateo. Y busca el capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Ya lo encontraste? Mateo capítulo 5. Ok, fíjate bien.
en Mateo capítulo 5, Jesús empieza a dar un discurso y la enseñanza de que la gente del pueblo de Dios, del reino de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y si tú ves en tu Biblia, entonces habla acerca de las bienaventuranzas, de que los cristianos son la sal de la tierra, la luz del mundo. Habla acerca de la ley, de Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús, la limosna, la oración, el ayuno. O sea, está Jesús enseñando, les está hablando, y son capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Jesús está enseñando doctrina, está enseñando teología, está enseñando lo que la gente necesitaba escuchar: amor hacia los enemigos, que la ley estuviera en sus corazones y no solamente en su boca. Jesús enseñó un buen rato, tototote, ahí en el monte de las bienaventuranzas. Y entonces, terminando el capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 28, Mateo 7, 28. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesús enseñando sin interrupción. Y Mateo 7, 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, todo este discurso que dio, dice, la gente se admiraba de su doctrina, de todo lo que enseñaba. La gente decía: wow, o sea, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Es el principio de su ministerio, como vimos en Lucas. Jesús empezó a enseñar a la gente y la gente decía: wow, qué padre, nadie nos había enseñado, nadie nos había hablado de esta manera. Dice el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, dice ahí, como los escribas. Jesús les enseñaba como alguien que tiene autoridad. La autoridad es algo que se gana, mi hermano, no es algo que se impone. Tristemente podemos hablar de gente que dice que también igual son servidores de Dios o pastores, pero lo único que dicen es imponer y imponer. La autoridad se gana con el favor de Dios. Y una de las cosas dentro de la autoridad es enseñar con el ejemplo. Cuando nosotros empezamos a enseñar con lo que Dios hizo en nosotros a las personas, entonces las personas dicen: wow, ok, sí, es real Jesús, es real esta palabra. Pero ¿qué tal si yo nada más les hablo de dientes para afuera? ¿Qué tal si yo hoy te digo: ¿sabes qué, mi hermano? No tomes. ¿Sabes qué, mi hermano? No te drogues. Y entonces tú vas un día, por ejemplo, al cabo nadie me conoce, y entonces vas un día allá asilado y me encuentras en una esquina con una caguama en la mano. ¿Tú crees que yo tengo autoridad sobre ti para decirte no tomes? Pues no. O me encuentras con un cigarro en la boca allá ensilado, que al cabo tú eres de acá, de Bajío, de las colonias, nunca me van a ver. O un día me voy a León y allá nadie me conoce, ¿no? Y entonces un día vas, si me ves pasar en la central y me ves con un cigarro en la boca, ¿tú crees que tendría yo autoridad, muchachos, para decirles: no, dejen de hacer eso, muchachos? ¿Tú crees que me vas a creer? ¿Yo voy a tener autoridad? No, de ninguna manera. Los escribas es lo que hacían. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Ellos decían: ama a Dios, pero ellos no amaban a Dios. Ellos, mira, amaban el dinero, amaban las riquezas, amaban la posición, amaban la fama. De que los escribas, los fariseos iban pasando por la calle y le gritaban: maestro. Y entonces él decía: hola. Parecía como que se iba flotando ellos, ¿no?, sobre la calle. Y entonces quería que todos vinieran: maestro, y le besaran la mano. ¿Y cómo está? Y díganos la palabra del día de hoy. Mira, y empezaban a hablar. Eran muy orgullosos y muy creídos. Y Jesús no. Jesús les enseñaba, pero no solamente les enseñaba con palabras, sino Jesús les enseñaba con sus hechos. Nosotros podemos hablar mucho, podemos tener mucho verbo, mucha labia, pero si no lo comprobamos con nuestras vidas, de nada sirve. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, de la manera como Dios quiere, como Él quiere que pase. Tenemos que hablar de Jesús, tenemos que consultar su palabra. Regresate a Lucas. Y entonces Jesús era famoso por toda Galilea, lleno del Espíritu Santo.
por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas. ¿Sabes qué es una sinagoga? Una sinagoga es como un lugar como este, en el cual la gente hablaba de la palabra de Dios. Y eso es de lo que tenemos que hablar, de la palabra de Dios. Y es por eso que es mi compromiso hacia ti, hacia nosotros, el hablar palabra de Dios, a ver qué dice la palabra, a ver dónde está en la palabra. Y enseñaba en las sinagogas, y dice, y era glorificado por todos. Todos decían, wow, Él es Jesús, Él es el Mesías. Y empezaba la gente a creer, sí, es Él. Habla con mucha elocuencia, habla con mucha palabra, autoridad. Y no hablaba cosas así como bien difíciles, hablaba por medio de parábolas. Y decía, si alguno de ustedes tiene un animal y cae en un pozo, no lo vas a rescatar. Así también Dios mandó a su Hijo a rescatar a los que se habían perdido. Y la gente entendía, si tú tienes 10 monedas y se te pierde una, ¿no vas y la buscas? Así también el reino de Dios viene hacia ustedes, porque Jesús, porque Dios el Padre ha venido a buscar lo que se había perdido. Y Jesús enseñaba de esa manera, muy simple, porque el evangelio es sencillo, el evangelio es simple. ¿Crees? Entonces eres salvo. Pero pareciera ser que nosotros queremos ponerle más al evangelio, queremos ponerle moñitos, queremos ponerle una envoltura para que se vea bonito, para hacerlo atractivo, para llenar este lugar. Vamos a hacer atractivo el evangelio y vamos a traer un payaso para que los divierta a todos, y vamos a traer música muy padre para que entonces todos vengan al baile, ¿no? El evangelio no es atractivo para el mundo, no es popular, pero es lo que necesitamos. Busca Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Nuestra sabiduría, nuestra confianza no está fundada en las fuerzas de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra vida tiene que estar en el evangelio, hablando del testimonio de Dios, confiando en lo que Él ha hecho y lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Podemos hablar de cualquier cosa, podemos hablar de situaciones, pero lo único que importa en nuestras vidas y en la iglesia es hablar de ¿quién? Hablar de Jesús. Confiar en Jesús, hacer a Jesús famoso y que lo glorifique la gente. Que la gente diga, sí, Él es. Sí, vamos a darle gloria. Sí, había escuchado de Él. El libro de Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te conocen. Ahora te conozco tal cual eres. La gente tiene que saber quién es Dios. Y la mejor manera es con nuestra propia vida. Somos espejos del rostro de Cristo. Pero ¿a quién están viendo en tu vida la gente? ¿A Cristo o a ti? Nosotros tenemos muchísimas deficiencias. Nuestro carácter es muy feo, tal vez. Tienes que mostrar a Cristo más que mostrarte a ti mismo. Tenemos que mostrar que nuestra vida depende de Jesús y que nuestra vida confía en Cristo. Amén. Quiero invitarte, vamos a orar. Vamos a orar y quiero pedirle al equipo, por favor, que me ayude a orar. Vaya con alguien y pregúntale una necesidad. Dile, oye, quiero orar por ti. ¿Me dejas orar por ti?
vayan por favor con ellos y ve y pregúntale. Dile, quiero orar por ti, déjame orar por ti. Quiero orar por tu vida. Vayan, pregunten, siéntense ahí con ellos.